Hola, buenas noches, compañeros. Estoy terminando de compartir el link de la transmisión y en unos momentitos vamos a iniciar la conferencia. Bienvenidos, compañeros que se estén conectando en este momento. Bien, saludos por aquí para José, Roldán, Margarita y Arturo. Bienvenidos, buenas noches. Hoy tenemos el estudio de la conferencia número 27, ya de la fase A. Se llama Técnica para eliminar el yo, los detalles. Permítanme, ya casi termino. Listo, ya terminé. Gracias por su paciencia. Francisco, buenas noches, bienvenido. Bien, miren, tenemos el estudio de hoy. Bueno, hay muchos cohetes que están aventando aquí en la colonia donde vivo, así que de pronto van a escuchar algo de ruido. Esta conferencia nos habla, pues tal cual lo dice, una técnica para que nosotros podamos eliminar al yo. Cuando hablamos del yo nos estamos refiriendo al ego, como lo saben, y hablamos de yoes que pues es como si fuera en primera persona, ¿no? Los yoes se nos manifiestan de esa forma. Yo quiero dormirme, yo estoy aburrido, yo estoy impaciente, yo estoy criticando, si esos yoes, esos defectos, pues siempre nos hacen sentir así, en primera persona. Y tanto que nosotros nos la hemos creído, que somos nosotros y por eso terminamos siendo manipulados por ellos. Pero realmente eh, no somos, ¿sí? No somos ellos. Hola, Leonel, buenas noches. Bueno, listo, entonces vamos a hablar de esta conferencia que esotéricamente se titula La muerte, ¿sí? O sea, directamente nosotros vamos a hablar de muerte del ego, de muerte de los defectos. Y cuando nos referimos a la muerte, nos estamos refiriendo eh, que realmente algo tiene que morir adentro de nosotros y que eso nos va haciendo diferentes dentro de todos los demás porque incluso pues los demás lo notan, ¿sí? Nosotros empezamos a comportarnos diferentes de los demás cuando es producto de la muerte y esto es una seña pues que se está haciendo un trabajo, ¿cierto? Por ejemplo,
Antes, muy probablemente, igual que todos los demás, nosotros nos pasábamos en los bailes, tal vez ustedes se pasaban en las fiestas, los fines de semana, ¿sí? Estaban esperando la reunión con los familiares, con los amigos, y esa era como esa era su vida, ¿sí? Eso era lo que motivaba a vivir, a esperar el fin de semana después del trabajo. Pero entonces ustedes empiezan a practicar la muerte y se dan cuenta cómo empiezan a morir dentro de sí mismos, ¿sí? A ciertos defectos o a ciertos yoes que los hacen ya no estar buscando, por ejemplo, las fiestas, los bailes, ese tipo de reuniones. Cuando nosotros, ¿sí? Lo hacemos, pues verdaderamente con muerte, entonces ahí vemos cómo nos vamos volviendo distintos que los demás. ¿Sí? Realmente nos vamos volviendo como si fuéramos muertos para los demás, porque los muertos pues ni van al baile, ¿sí? Ni van a las fiestas, ni van a las carnes asadas. Eh, y así con todo lo que antes nosotros éramos, por ejemplo, alguien que nos conocía hace años podía decir, fulano de tal es muy miedoso, sí, le tiene mucho miedo, no sé, a manejar, le tiene miedo a los gritos, le tiene miedo a las alturas, pero entonces nosotros empezamos a morir y cuando empezamos a morir, esos cambios se notan, ¿sí? Quien nos conocía antes y nos viera actualmente, pues se daría cuenta que ya no somos nada de eso, porque vamos metiendo a ese proceso de la muerte a nuestra propia psicología. ¿Sí? Bueno, entonces se trata de que una persona que llega a este curso, o bueno, lo ideal sería que todos en general fuera así, todos los que llegan a este curso, pero bueno, este trabajo a final de cuentas se hace de manera individual y no todos van a querer morir. Es probable que una persona que desde que llegó a este curso sigue siendo exactamente igual. A lo mejor solo habla de temas diferentes, tal vez habla acerca de estos temas que ha aprendido en las conferencias, ¿sí? Pero dentro de sí sigue deseando estar en las fiestas, estar en las reuniones, estar, no sé, de compras, estar soñando con comprarse tal o cual, ¿sí? Estar en compañía de los amigos, eh, estar deseando hacer las mismas cosas que deseaba antes, estar disfrutando de las mismas cosas que disfrutaba antes. Entonces ahí pues uno se da cuenta, sí, cuando todos los demás todavía siguen como que muy felices, disfrutando de los placeres de la vida con nosotros, pues como que ahí nos podemos dar cuenta que no ha habido mucho cambio, como que no se está trabajando, no se está avanzando. Bien, miren, ahora hablemos de la técnica, ¿sí? Vayamos a esa técnica que si nosotros la empezamos a practicar, entonces vamos a ver ese resultado, ¿sí? La muerte del yo. Hola Luz, buenas noches. Luis también. Y Dilio Paida, ¿qué tal? Saludos desde Ecuador, nos dice. Bueno, saludos, bienvenidos. Cuando se habla de la eliminación del ego, algunos lo pueden hablar de una manera fácil, algunos lo pueden hablar de una forma difícil, ¿sí? Pero lo cierto es que aquí lo que se tienen que mostrar son hechos, como les decía, cambios verdaderos, ¿sí? Una parte de nosotros mismos que se sometió a ese proceso de la muerte. Entonces, suceden algunas cosas. Que uno llega aquí al conocimiento, escucha acerca de la muerte psicológica, empieza a sentirse un poquito espiritual o mucho y empieza a reprimir a los defectos psicológicos. Entonces, ya no lo hago porque eso está mal. Ya no lo hago porque supuestamente eso no es consciente. ¿Sí? Ya no le grito a mis hijos porque, porque ¿qué van a decir? Que yo estoy en este curso, pero entonces sigo gritando. Sí, entonces, una cosa es reprimir a los efectos psicológicos. Una persona que llegó y era alcohólico, probablemente dejó de tomar y eso es bueno, sí, pero simplemente cambió de polo. Entonces, como saben, aquí no tenemos que ser buenos, tenemos que
eliminar al defecto psicológico alcohólico. Bien, como de pronto nosotros hay muchas cosas que ya las dejamos de hacer, probablemente y ojalá ninguno de nosotros se nos daría por irnos a, por ejemplo, a ser infieles, ¿cierto? O sea, ya sabemos de lo delicado, sabemos del valor de nuestra energía sexual, del valor de la fidelidad, y muy probablemente, pues no se irían a meter sexualmente con otra persona. Entonces, ¿qué dicen? Ah, yo ya no soy infiel o yo ya no estoy alimentando el defecto de la infidelidad. Yo ya no me voy a meter a las cantinas o yo ya no me voy a meter a los antros, a los bailes. Entonces, cuando nosotros ya no estamos haciendo todo este tipo de cosas, creemos que los defectos psicológicos no se nos están manifestando. ¿Sí? Entonces tenemos una vida normal, entre comillas. Entonces ustedes tienen una vida en donde van a su trabajo, se tratan de portar pues más o menos bien, tratan de ser buenos compañeros, vienen a su casa, ¿sí? Entonces tratan de ser buenos con su familia y resulta que pasan los años y las personas no avanzan en el despertar de la conciencia. ¿Por qué no avanzan si ya se están portando bien? Ya no se, como decíamos, ya no se están yendo por allá a los bailes, ya no se están yendo por allá a la secta, a drogarse, a alcoholizarse, a pelearse, ya no lo están haciendo. ¿Por qué no avanza en el despertar de la conciencia? Ya no está de celoso o de celosa, ¿sí? Como estaba antes, ya no se está peleando con su pareja. ¿Por qué no avanza en el despertar de la conciencia? Entonces, esto quiere decir que si no avanza, que si no despierta conciencia, que si no logra prender el fuego y está casado, por ejemplo, y no ha empezado a crear los cuerpos superiores del ser, o está soltero, ya lleva soltero 1 año, 2 años, 3 años y no le ha dicho el ser o no le han dado pareja, eso quiere decir que no se está avanzando en la muerte del ego verdaderamente. Pero miren qué difícil, porque entonces uno siente pues, que se está portando bien. ¿En dónde está el problema? ¿Sí? Entonces el problema radica en los detalles y esta es precisamente la clave. El maestro Ravolú nos habla, ¿sí? O él habló acerca de esta técnica de la muerte de los detalles porque él nos dice justamente esto, ¿sí? Que durante el día él pasaba las pruebas físicamente, ¿sí? Que le ponía obviamente su propio Lucifer, pero entonces en el mundo astral esas mismas pruebas las perdía. Y eso es lo que le impedía avanzar. Recuerden que para que nosotros podamos avanzar necesitamos ser probados. ¿Sí? O sea, una persona que está dejando de ser gritona, ¿qué va a pasar? Lo van a estar poniendo en muchas situaciones y va a ser tentado a situaciones en donde le va a salir su ira, ¿sí? En donde le van a dar ganas de gritar y le van a volver a poner en situaciones así muchas veces hasta que de verdad se vea, se pruebe que esa persona logró mantener esa pasividad, logró mantener esa dulzura. Entonces, físicamente nosotros podemos, como les decía, no estarle gritando a los demás, no estarnos peleando con los demás, pero astralmente seguimos perdiendo las pruebas. O sea, astralmente nos ponen en situaciones similares y allá resulta que sí terminamos gritando. Estoy segura que a ustedes les ha pasado. Cosas que no se atreven a hacer en el astral, ¿sí? Cosas que no se atreven a hacer en el plano físico, en el astral, entonces las terminan haciendo. Entonces se sueñan con la persona que como que les cae mal del trabajo, pero pues son cordiales, los saludan, ¿cierto? Y en el astral soñaron con esa persona y la golpearon y le gritaron y casi la mataron. ¿Sí o no? No suceden ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí nos está indicando que realmente no se está avanzando en la muerte de ese yo. Si nos lo muestran, ahí está bien vivo, nada más está reprimido. Entonces, por eso es que no hay ese avance.
Si no hay ese despertar de conciencia, esto quiere decir que los defectos psicológicos siguen tragándose nuestra energía todo el día y seguimos pues con la conciencia bien dormida, ¿sí? Bien, miren, entonces, esta técnica, ¿sí? Nos la explica el maestro, nos asemeja al ego con un árbol, para que nosotros veamos cómo vamos a trabajar con esos detallitos, detalles, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para eliminar al yo? ¿Cuál es la técnica de hoy? Tengo que eliminar detalles. Miren, por ejemplo, de forma personal, sí, les voy a compartir un ejemplo de estos detalles en donde estaba trabajando a este yo que le gusta revisar el celular, ¿sí? Estaba trabajando con ese yo y físicamente pasaba las pruebas, tal cual, así como lo dice el maestro, ¿sí? Físicamente no revisaba el celular de la pareja, obviamente, ¿sí? Entonces no lo revisaba, no lo revisaba y no lo revisaba, pero astralmente me sucedía exactamente esto. Astralmente estaba el celular en de un modo en donde estaba desbloqueado, en donde me lo daban a guardar, en donde se había olvidado, y siempre yo terminaba en el astral revisando el celular, pero físicamente no lo hacía. ¿Sí? Entonces yo físicamente podía decir, no, yo ya no soy celosa de ese modo. No, yo ya no me paso revisando el celular como antes, yo ya no soy así. Y eso es lo que sucede. Si uno dice, de verdad ya no soy así. Pero si en astral nos están mostrando que sí somos, es porque verdaderamente no se ha muerto el ego. Hay unos detalles chiquititos que parecen que no son defectos y a esos es a los que hay que tenerles mucha atención, porque ellos son los que tienen vivo al ego. ¿Sí? Entonces empiezo a observar cuáles eran esos detalles. Entonces resulta que simplemente allá estaba el celular. Sí, que simplemente por ver que era el celular nada más, pasajeramente, pasajeramente llegaba como ahí está el celular. O sea, un pensamiento que dice, ahí está el celular, y yo podía recordar que antes lo revisaba. Yo decía, ahí está el celular, o lo tomaba para moverlo del lugar, qué sé yo, para conectarlo, para desconectarlo, para lo que sea, y ahí estaba, ¿sí? La imaginación de, ay, como antes podía revisar el celular, pero ahora no lo hago. Sí, o sea, imagínense, esos son los detalles. Es algo que no parece un defecto, es algo que, es que me estoy portando bien, no lo estoy haciendo, aquí está el teléfono, no lo estoy, antes que revisaba el celular, ay, mira el celular para revisar, así, pensamientos de esos. Pero ¿quién adentro de mí está diciendo, cuando revisaba el celular, mira el celular para revisar? Las personas tienden a dejar mucho el celular boca abajo, ¿sí? Entonces, ves el celular que está boca abajo y ¿qué es lo primero que te imaginas? Algo esconden, por eso lo dejan boca abajo. Pero como yo ya me porto bien, yo no lo voy a revisar, no me importa, y no revisarlo. Pero ahí estuvo la imaginación, ¿sí? Doy este ejemplo porque quiero explicarles a ustedes la magnitud de esos pequeños detallitos con los cuales nosotros nos comportamos durante el día y que pensamos que eso no es un defecto. Entonces yo con esos detallitos decía, no, pues entonces yo ya no estoy siendo una persona que anda espiando el celular. Sí, yo le decía al yo celoso espía celulares, así lo había bautizado. Sí, pero entonces decía, yo ya no soy así, yo ya no hago eso, yo ya no me paso reclamando. Pero resulta que ahí estaba bien vivo. Cuando empiezo entonces a estudiar esos detallitos, simplemente por imaginarme el celular, por ver el celular, por tocar el celular, a observar cuáles eran esas imaginaciones chiquititas, chiquititas, ¿sí? Y a pedir muerte. ¿A quién nosotros, como saben, a quién le pedimos muerte?
a esa parte de la conciencia que es la Madre Divina. Esa imagen que ustedes ven aquí detrás mío en este momento, ¿sí? Es una de las formas en que se representa a la Madre Divina. También vemos en México, está la Virgen de Guadalupe, que está con una lanza y abajo está el demonio, ¿sí? Esa es la representación de la Madre Divina. Es la representación, lo cual nos recuerda a nuestra propia Madre Divina interna. Así las diferentes culturas siempre representan a esa parte femenina de Dios, ¿sí? O a esa parte del amor en nuestro interior que nos desintegra los defectos psicológicos. Siempre como una guerrera, siempre con esa lanza. Entonces, cuando nosotros le vamos pidiendo a la Madre Divina que vaya eliminando esos detallitos chiquititos, realmente resulta que en esos detalles chiquititos era como se estaba manteniendo vivo ese yo, o como como una de las formas como se mantiene vivo ese yo celoso, o ese yo que espía celulares en esta ocasión, ¿sí? Bien, ahora imagínense durante el día cuántos pensamientos chiquititos nosotros tenemos. Uno puede tener un defecto psicológico grande, imagínense a todo el árbol, que es el árbol, el defecto psicológico de la infidelidad. ¿Sí? Entonces ahí está, grande y frondoso. Ese árbol sí tiene unas raíces principales, que son las que lo sostienen, pero no son las que lo están alimentando para que ese árbol esté verde y frondoso. Hay unas raíces chiquitas, si ustedes alcanzan a ver aquí, que son unos pelitos que se meten dentro de la tierra, en la profundidad de la tierra, y extraen, ¿sí?, el alimento para el árbol. Y entonces extraen el alimento para el árbol, lo empiezan a pasar entre esas pequeñas raíces hasta que llegan a las grandes y luego lo mandan hacia todo el árbol. Igualito es nuestro ego, en general, y tomando a cualquier defecto por separado. Si nosotros nos acordamos de esto, nos vamos a dar cuenta de la manera como podemos secar ese árbol. Entonces, empezando por esas raíces chiquitas, chiquitas. Si yo digo, Madre Divina, elimíname este yo, celoso. Y Madre Divina, elimíname este yo, celoso. ¿Sí? O Madre Divina, elimíname este yo que le gusta espiar los celulares. ¿Sí? Entonces ahí nosotros pedimos y pedimos, pero resulta que ese defecto es muy grande. No estoy viendo todo de lo que está compuesto y ese defecto no puede desintegrarse así, con algunas peticiones o con algunas peticiones en general. Sí, entonces, a ver, hablemos del yo, alguien que está estudiando su yo alcohólico. ¿Sí? Si a cada rato o cada que se acuerda, sí, o que descubre el yo, dice, madre mía, elimíname este yo alcohólico. Madre mía, elimíname este yo alcohólico. No se va a eliminar nada más con eso. Y entonces resulta que todo el día de hoy no bebió alcohol y piensa que ya no es alcohólico, piensa que ya no tiene vivo el yo alcohólico y resulta que su yo está así grandote, frondoso y verde. ¿Saben de qué se está alimentando? De estas raíces chiquitititas. ¿En dónde estarían esas raíces chiquitititas? Por ejemplo, ve a alguien por allá tomando, gastándose el dinero el fin de semana y dice, ay, esta gente que no ha comprendido y mira cómo se viene a gastar su dinero en alcohol. No, eso no deja nada bueno. ¿Cuántas palabras dijo? A lo mejor se las dijo a alguien más o a los demás se las dijo a sí mismo. Esas palabras que él piensa que es conciencia, que es comprensión, esas palabras que acaba de decir son estas raíces chiquitas del yo alcohólico que necesita seguir viviendo, entonces se proyecta en los muchachos que están allá comprando alcohol, sale y las raíces pequeñitas necesitan robar energía, alimento. Entonces se reflejan y dicen, ay, estos muchachos, esta gente que no ha comprendido, o esta gente que no entiende, o esta gente que no ve el daño que se está haciendo. La persona hablando acá supuestamente con conciencia y el yo alcohólico robando energía, ¿sí?, y llevándoselo y teniendo robustecido a su defecto del alcoholismo.
el yo infiel. Entonces uno dice, no, yo ya no soy infiel. No, yo ya no me voy por allá con ningún hombre, o el varón dirá, no, yo ya no me voy por allá con ninguna mujer. ¿Sí? Entonces él piensa que ese árbol o que ese yo infiel ha desaparecido, porque ya se porta bien, porque ya no se va a ser infiel. Entonces resulta, nuevamente volvamos. La persona dice, durante todo el día yo no me voy a ser infiel con nadie, yo no me voy con otra mujer, dice el hombre. Entonces piensa que se porta bien, pero ¿por qué no avanza? ¿Por qué no despierta conciencia? ¿Por qué no ha empezado a crear sus cuerpos? ¿Por qué no le han dado pareja? ¿Sí? Entonces volvamos, no estamos avanzando. Ese ego infiel resulta que sigue acá grandote y vivo. ¿A dónde? ¿Por qué está vivo? Porque nosotros no estamos observando los detalles. Un defecto psicológico se ha convertido en un detalle porque se empieza a volver tan listo, tan astuto, ¿sí? Las raíces esas chiquitas se mueven, saben cómo penetrar por la tierra para buscar el alimento. Y nuestros efectos han hecho eso. Ellos saben cómo parecer desapercibidos. Ellos saben cómo parecer conciencia. Ellos saben cómo parecer buenas personas. Que tú no veas que es la lujuria. Que tú no veas que es la infidelidad. ¿Sí? Entonces, sucede que supuestamente yo digo, no, es que yo ya no alimento al yo infiel. Pero viene la compañera del trabajo. ¿Sí? Entonces, compañera, y le da sus palmaditas en la espalda, sus palmaditas en la espalda. Viene la compañera, ay compañera, qué guapa, que esa ropa sí se te ve muy bien. Entonces él piensa que está siendo amable con la compañera. Sí, una persona que no le interesa morir, obviamente diría, ay no, pues es que todo eso es normal, es que eso es parte de la parte de la relación, sí, con los demás, de la convivencia. Bueno, pero si se pone a observar en ese instante, ¿por qué dijo que ahora sí se veía bien? Y resulta que es esa raíz chiquitita de su yo infiel que viene a estar viendo a otra mujer, que viene a desear a otra mujer. No, pero es que yo nada más se lo dije por amabilidad, pero se lo dijo. ¿Quién fue? El yo infiel. ¿Sí? El que le da las palmaditas. No se da cuenta que en esas palmaditas hubo una sensación en su cuerpo, pero no se da cuenta porque no se ha puesto a observarlo. No se da cuenta que le provocó unas sensaciones a la mujer con esas palmaditas. ¿Quién es ese? El yo infiel. No se da cuenta que se terminaron activando la energía sexual. ¿Quién es ese? El yo infiel. Entonces, pues tenemos el yo infiel bien vivo. ¿Por qué? Porque no nos estamos fijando en esos detallitos. La mujer dice, no, yo no soy infiel. Y ahí está su yo infiel bien vivo y por eso entonces no avanza. Sale de la casa, se encuentra con el vecino que es tan amable y que ya sabe que siempre le sonríe de una forma muy peculiar. Sí, ay, buenos días, vecino. Y ella, buenos días, vecino. Y no se da cuenta que ahí salió su yo prostituta, su yo infiel, porque no está en esa autoobservación en ese instante. Si rápido se fijara, detectaría los detallitos, los detalles que siguen haciendo vivo a su yo prostituta, a su yo infiel y a muchos otros. Sí, bueno, vamos a hablar del yo infiel. Entonces están esas raíces en donde ella sintió, detectó, ahí está el vecino. Es el vecino al que le gusta. Entonces tiene unas sensaciones como hasta unas maripositas que pasan así, desapercibidas, porque no se está autoobservando. Entonces le sonríe de una forma particular. Hay un montón de sensaciones ahí en el estómago, en el pecho, en la boca, en el sexo. Bien vivo está ahí ese yo infiel. ¿Sí? Entonces ellos en ese instante intercambian energías, ¿sí? Derrochan energías, se chupan energía el uno al otro y ese es el yo infiel. Entonces, esa es la manera como nuestros efectos psicológicos se siguen alimentando todos los días. Y por eso en el mundo astral nosotros no pasamos las pruebas, no vamos a pasar las pruebas mientras sigamos sin pasarlas aquí en el plano físico, sin observar los detalles. Sí, entonces,
vamos a decir en general que el ego no se va a morir si nosotros no nos ponemos a observar los detallitos o los detalles en cada momento del día. Claro que una persona que apenas está empezando a trabajar, o sea, acaba de llegar esta semana, por ejemplo, a las conferencias, pues va a empezar a trabajar. Va a empezar ya a detectar esos detallitos y probablemente va a haber por ahí un detallito. Sí, al inicio uno ve poco, pero lo importante es ver, lo importante es hacer el esfuerzo. Sí, la mujer dice lo mismo, yo ya no me voy a acostar con otros hombres, yo ya no ando con dos hombres al mismo tiempo, yo no ando coqueteando con otros hombres, pero sale caminando y allá está, sí, un varón. Entonces, resulta que es un varón de su prototipo. O resulta que el varón le dice adiós, muy amable, muy sonriente. Y ella se siente diferente cuando camina enfrente de él. O hasta trata de caminar diferente, de mirar diferente. ¿Sí? Pero nosotros, eso pues ya se nos hace normal, ¿cierto? Ahí están los detalles de ese yo prostituta que le están robando la energía y que siguen teniendo bien vivo al yo prostituta, a pesar de que no se esté yendo a prostituir allá por las calles, ¿sí? En la noche. Estos detalles, sí, nos podríamos poner a hablar. Bueno, nosotros en un instante vemos cientos de detalles, deberíamos de llegar a ver miles, pero bueno, vamos a hablar de cientos que podemos ver en un instante con una sola cosita que sucede. Y con la pareja, y con el hijo, y con el amigo, y con el hermano, y cuando estamos solos. ¿Sí? Básicamente, nosotros, ¿dónde se nos mueven estos detalles? Sí, esos detalles a nosotros se nos mueven en la mente, ¿sí? En el corazón y en el sexo. Eso es lo que nosotros debemos estar observando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vienen a mi mente los detalles para que yo me dedique a eliminar detalles? ¿Sí? Es el mínimo pensamiento que yo tengo. Entonces, de repente, yo estoy sola y escucho un ruido extraño, ¿sí? Y digo, un ladrón, me imagino un ladrón, ahí ya en mi mente. O me imagino cómo el ladrón está tratando de abrir la puerta. Esos son los detalles en mi mente, en mi corazón. Entonces sentí como un sobresalto, ahí está el miedo, ¿sí? ¿Dónde lo sentí? En el estómago, en el pecho. Y luego está el instinto. ¿Qué sentí? Sensaciones en la panza, sensaciones en las piernas, que se me doblaban las rodillas, siente uno como que el corazón se acelera, la sangre, ¿sí? Como se llena el cuerpo como de adrenalina y empieza a, como un ligero ardor en la sangre. eh, y el sexo. ¿Sí? En el sexo nosotros lo identificamos porque son unas, sí, como si fueran unas punzadas, ¿sí? Tal cual, así en el sexo, que muy probablemente si no lo han estado observando, tal vez hasta este momento no lo hayan visto, pero sería bueno que empezaran a vigilar siempre, si esa parte sexual y la parte motriz es como nos movemos, el yo del miedo, sí, a lo mejor ya nos movimos así, movemos una mano, movemos los ojos, nos movemos para acá, para allá. Todos esos son los detalles de un mismo yo ladrón que se podría estar alimentando en ese momento con los detalles. Porque el yo ladrón se está imaginando a un supuesto ladrón y a lo mejor era un perro, era un gato. Pero mi defecto psicológico ladrón, que supuestamente yo pienso que no soy ladrona, ¿sí? Entonces sigue vivo y se está imaginando todo lo que un ladrón hace. Ya se imagina un ladrón encapuchado, con pistola, con cuchillo, con la cara llena de maldad, con esa intención de que no le importa nada y solamente quiere entrar a robar. Todo eso nos imaginamos cuando sentimos el miedo de que vaya a entrar un ladrón. ¿Sí? Cómo se está moviendo el ladrón. Todos esos detalles los tenemos que eliminar. Entonces, ¿cómo mato ahí los detalles en ese ejemplo que estoy dando? Listo, escucha el ruido. Sí, inmediatamente me imaginé tal vez la figura de una persona que está queriendo entrar a la casa. ¿Ahí qué hacemos? Madre mía, rápido es
Autoobservación en mi mente, en mi corazón, en mi sexo. Madre mía, elimíname la imaginación. O sea, uno se concentra en esa imaginación. Elimíname este yo. En la cara, en el sentimiento de la maldad de la persona. A lo mejor hasta nos lo imaginamos, qué sé yo, sonriendo, nos lo imaginamos vestido de color negro, nos lo imaginamos encapuchado. Lo que yo estoy sintiendo también, ¿sí? Eso que se me doblaban las piernas, esas sensaciones en las manos, todas esas sensaciones en mi pecho, en mi estómago. Madre mía, elimíname esto, elimíname este yo, elimíname esa imaginación, elimíname esto. Cientos de detalles. Esos son los detalles. ¿Sí? Entonces, ustedes van a sentir el valor, pues probablemente de ir a averiguar qué es, o bueno, ya la conciencia nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Y si sigo sintiendo miedo, ¿sí? Es seguir eliminando detalles y detalles y detalles. Esto, ¿sí? Se hace durante todo el día. Si nosotros trabajamos de esta manera, con esos detalles, la Madre Divina se pasa eliminándonos y eliminándonos miles y miles de detalles. Véase la diferencia de una persona que trabaja en estar eliminando todos estos pequeños detallitos durante todo el día. Esa es la persona que ahorra la energía. Y si nosotros continuamos pues sintiéndonos buenos, que yo no soy infiel, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, yo no soy prostituta, yo no soy pedófilo, yo no soy violador, yo no soy... Sí, o sea, nada, de todas maneras vienen los detallitos chiquitos y me están robando mi energía. ¿Sí? Hay algunos ejemplos que de pronto uno los da y a las personas les pueden parecer exagerados, pero bueno, lo voy a mencionar porque no lo han observado, sí, y a veces hasta se asustan. Pero miren, cuando ustedes, por ejemplo, abrazan a un niño pequeño, ¿qué es lo que sienten? ¿Sí? Sienten una ternura, sienten sensaciones ustedes en su piel, en su pecho, en su espalda, hasta en su sexo. Ahí están todos los detalles de estos defectos psicológicos pervertidos. Pero nosotros ya nos hemos acostumbrado toda la vida a que abrazar a un niño, ay, es bonito, hay que abrazarlo y tocarlo y apachurrarlo y aventarlo para arriba y lo manoseamos por todos lados. Pero no nos hemos puesto a reflexionar por qué. Simplemente digo, es que me da tentación, es que está bien bonito, es que está bien chiquito, es que lo puedo hacer como yo quiero. ¿Sí? No es normal tratar a un niño de esa manera. Así sea tu hijo, tu hermano, tu primo, tu vecinito o quien sea. Entonces ahí se están manifestando muchos detalles perversos, muy perversos. Entonces si uno empieza a autoobservarse, también en esos momentos, o sea, mejor dicho, en todos los momentos, vamos a avanzar muchísimo en la muerte del ego. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes le empiezan a arrancar todas esas raíces a un árbol, esas raíces chiquitas a un árbol? ¿Sí? Ya no va a haber quien le mande alimento. ¿Y qué le va a pasar al árbol? Pues se va a secar. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a desintegrar. Ahí, en esos detalles, es donde está metida mi conciencia. ¿Sí? En ese detallito que ya se ha camuflado de buena persona. O sea, uno ve a un perrito, una vez les daba un ejemplo de un perrito que tiene 3 patitas, ¿sí? Entonces, que yo siempre lo veía y me daba mucha lástima. Entonces uno siente lástima y se cree bueno. Ay, mira cómo siente ternura por los animales, ¿sí? Pero no se da cuenta que detrás de esa lástima por el perrito están escondidos o están camuflados detalles, ¿sí? Realmente de defectos psicológicos muy perversos. Uno lo que está sintiendo ahí, por ejemplo, ahí, pues yo reflexionándolo, si encontraba un miedo terrible a estar yo en esa misma situación. ¿Sí? A estar como persona en esa misma situación o a llegar a ser animal y estar pasando por esa misma situación. Si es un miedo, dices, yo no quiero estar así. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Ay, pobrecito perrito. Esto solo lo podemos descubrir en esa autoobservación. Entonces, uno va rescatando toda la conciencia que estaba metida dentro de esos defectos. ¿Sí? ¿Qué va pasando? Pues vamos... de ese 3% de conciencia, ¿sí? Nosotros lo vamos, esa conciencia que vamos rescatando la vamos uniendo a ese 3%, ¿sí? Y es como verdaderamente, pues nuestra conciencia va a aumentar.
¿Sí? Recuerden, tenemos que llegar a un 4, a un 5, a un 6, a ser una persona con un 10% de conciencia, un 20%, un 50%, y el objetivo, ¿sí? De todos debería de ser ese. O sea, sin duda, sin miedo, es que es difícil, tengo que conseguir el 100% de mi conciencia. Si cada día de nuestra vida ese fuera el objetivo, practicando así de esta manera, con la muerte de los detalles, es como nosotros lograríamos avanzar. El maestro Raúl, ¿sí? Esta es la técnica que utilizó y prácticamente es con esta técnica que se autorrealizó, ¿sí? Entonces, nadie queremos dedicarnos a morir durante todo el día, ¿sí? ¿Recuerdan esta frase del maestro Samael? Morir de instante en instante y de momento en momento. O sea, es de verdad dedicarnos a estar muriendo durante todo el día. No es, no, es que este es mi momento de ver tele. No, es que este es mi momento de escuchar música. No, es que este es mi momento de echar chisme. Ay, no, es que este es mi momento de... Y pensamos que no se nos manifiestan los efectos así. Ahí se nos va toda la energía durante todo el día. Entonces es vivir muriendo de instante en instante, de momento en momento, es eso. Es estar observando todos y cada uno de esos detallitos en mi mente, mi imaginación, esos detallitos en mis sentimientos, esos detallitos en el movimiento de mis ojos, ¿sí? El movimiento de mis manos, en el movimiento de mis pies, hacia dónde me dirijo, esos deseos, esas sensaciones de mi cuerpo. Y esa es la única forma como nosotros realmente pues vamos a lograr el objetivo, ¿sí? Dejar de estar soñando simplemente o hablando de conciencia o soñando con el despertar de la conciencia. Así es como se va a ahorrar la energía, lograr el equilibrio de los centros de la máquina humana, que es conseguir la castidad científica, ¿sí? Y poder empezar a crear. Si una persona no empieza a crear, si no se vuelve iniciado, pues de nada servirá su vida, de nada servirá todo este conocimiento, igual se le va a olvidar. Bueno, listo. Esta es la conferencia del día de hoy, compañeros. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto de este tema, ¿sí? Nos deja esta frase. Dice, lo que se enseña aquí es para llevarlo a la práctica, a los hechos. En todo momento debemos ponerle cuidado a la mente, al corazón y sexo. Y enseguida viene la petición a la Madre Divina para que ella proceda a desintegrarlo. O sea, dice, hay que llevarlo a la práctica. Bueno, listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Y los invito, el día de hoy tenemos práctica de meditación guiada a las 10 de la noche. Por Meet, esa la hacemos, enviamos el link al grupo, lo ponemos aquí en la página. Y también mañana, mañana es martes. Mañana es martes, también hay a las 5 de la mañana práctica de meditación. Bueno, entonces si no tienen preguntas, ojalá que haya quedado súper claro este tema tan importante. Sí, verdaderamente cada conferencia tiene una importancia profunda. Bueno, sería que después de cada conferencia, al menos esta conferencia en lo que llega a la otra, nos dedicáramos, sí, o ese fuera nuestro objetivo, nos dedicáramos a estarla practicando al 100. Listo, tengo que estar muriendo a todos los detalles, 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 sí. Para en lo que viene la próxima conferencia, entonces me vuelvo a llenar de ánimos para empezar, para seguir practicando. Pero al menos esta, ¿cuándo es la próxima conferencia? El jueves, listo. Me voy a dedicar de aquí al jueves a trabajar de lleno y de súper lleno esta conferencia. Bueno, listo compañeros, que pasen una buena noche, que tengan mucho ánimo para trabajar por su conciencia y los que quieran pues entrar a la práctica de meditación a las 10 de la noche, los esperamos. Hasta luego. Bueno, a ver, vi aquí una pregunta, es que en el celular no me aparecía. Vi aquí una pregunta o comentario, no sé, dice, Arturo, ayer escuchaba una conferencia donde decían que los bebés al no tener ego nos despertaban sentimientos positivos. A ver,
Los bebés al no tener ego, si bien nos pueden contagiar de una vibra positiva, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de sentimientos, ¿sí? Pues estamos hablando de sentimientos, pues sentimientos egoicos, ¿no? Vamos, si nos impregnan o nos contagian de una vibra positiva por esta parte que tú dices, es una conciencia despierta, es un 3% de conciencia despierta, pero nuestros defectos psicológicos todo lo convierten, ¿sí? O se aprovechan de todo para poderse alimentar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puede ser una convivencia sana y hasta positiva, como tú le llamas con un niño, ¿cómo lo puedes lograr? Solamente manteniéndote muriendo. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a estar a un lado de ese niño y, ay, pero qué bonito. Es que ustedes obsérvense la próxima vez que vean un niño. Nada más vean eso, esa belleza que irradia de su conciencia. No lo podemos manejar así. El yo se mete y entonces empezamos a tener sentimientos y empezamos a tener sensaciones hasta, sí, nos pueden dar hasta escalofríos en el cuerpo, hasta no podemos evitar sonreír. Ay, pero es que bonito, chiquito, precioso. Ahí ya se te activó todo. Fíjate todas las sensaciones que eso te está provocando en la pancita, en el ombligo, en el bajo vientre, en el sexo, en las piernas, todo, ya se te erizó la piel por un niño, sí, por un bebé. Entonces, ¿en dónde quedó esa, esa energía positiva de la cual te pudieras contagiar estando en contacto con el niño? Los defectos psicológicos no lo permiten. ¿Cómo se puede lograr? Mantente muriendo. Y mañana que vuelvas a ver un bebé, vuelve a mantenerte muriendo. Y pasado, si eres papá, pues ahí está el gimnasio, ahí está el super gimnasio, sí, con tu niño todos los días. Pero entonces siempre a morir. Y no quiero decir con esto que, entonces, ya no lo voy a abrazar, ya no le voy a hacer un cariñito. Mantente muriendo. Entonces vas a saber cómo guiar a ese niño, sí, cómo educar a ese niño, cómo dejar de sentir tuyo o de tu propiedad a ese niño, sí. Si el niño viene y te quiere dar el abrazo y papá o mamá o lo que sea, pues listo, le vas a corresponder el abrazo porque a lo mejor hasta ya lo enseñaste a hacer eso, ¿sí? Pero entonces tú rápido mantente muriendo, observa lo que sientes, observa ese sentimentalismo profundo. Bueno, son, les decía, sí, a veces temas delicados porque las personas pues de pronto no quieren para nada ver todo esto, sí, sienten creen que es amor, sí, todo ese sentimentalismo que tienen y bueno, pues ahí queda ya para cada quien que se autoobserve, se estudie si quiere. Y por acá veía, Luz dice, ¿por qué tiene un collar de calaveras? Bueno, Luz, esas calaveritas son los defectos psicológicos que va eliminando. Cada vez que tú dices, Madre Divina, elimíname este yo, ahí se murió un detalle de un defecto, una calaverita, ¿sí? Se rescata la esencia, se rescatan las chispitas, por eso está el yo ahí muerto, ¿sí? Eh, Astralmente a nosotros nos muestran, por ejemplo, calaveras, ¿sí? Son los yoes muertos. Nos muestran también en panteones. Ahí están, en todos los panteones, los yoes muertos. O nos muestran muertos como tal, ¿sí? ¿Qué son esos muertos? Cuando tú ves un muerto, yoes muertos. O te ves que estás asesinando a alguien. ¿A quién estás asesinando? Al yo. Listo. Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta ahora sí. Entonces, que pasen bonita noche. Adiós. Y la serpiente elevándose, dice Luz, pues es la serpiente Kundalini, ¿sí? La energía sexual transmutada en la práctica de suprasexo. Y claro, cuando ya se está cristalizando, ¿sí? Ahí está verdaderamente subiendo ese fuego.